Por supuesto, también podemos añadir nuevas entradas de menú a cualquiera de las jerarquías que ya están disponibles en la barra de menú que está creada utilizando el editor de menús. Por ejemplo, si quisiéramos añadir un nuevo elemento de menú desde código bajo el menú File, cuyo nombre es File Menu, tal y como podemos ver aquí, hemos de recordar que se trata de objetos globales, de forma que si creamos una nueva instancia, por ejemplo, Open Menu as New Menu Item, en este caso utilizaremos el constructor para añadir directamente el texto. Open Menu, asignamos un nombre de objeto, es igual a Open Menu Item. Lo que haremos es hacer referencia directamente a este objeto de menú global para a continuación insertar nuestro menú en la posición 0, es decir, al principio del todo. Pasamos la referencia de la instancia y con esto tan sencillo, si ejecutamos ahora nuestra aplicación, veremos que habremos creado desde código una nueva entrada de menú que cuelga directamente desde el menú File. Aquí tenemos nuestro elemento de menú. Por supuesto, como probablemente pueda suponer, para crear nuestra propia jerarquía de submenús es tan sencillo como añadirlo a la referencia de un menú item que hayamos creado previamente. Por ejemplo, y repetimos esto mismo para añadir un segundo elemento. Y para ver en este caso si el funcionamiento de la asignación de las teclas de comando, asignaremos por ejemplo a la primera esta combinación y en este caso a la segunda vamos a ver F2. Tenemos así las dos instancias que utilizaremos como entradas del submenú y a continuación, bueno, pues en Open Menu simplemente añadiremos cada una de estas instancias y por último haremos que la jerarquía de menús que hemos creado cuelgue directamente bajo el menú de archivo. Si ejecutamos ahora nuestra aplicación, veremos que dicha jerarquía se crea como un submenú de Open y en él encontramos efectivamente las dos entradas con los atajos de teclado que hemos designado, comando F1 y comando F2. Vamos a corregir este error Shift para que sea comando Shift F1 y F2, viendo cómo se muestran ambos símbolos en el atajo de teclado. Efectivamente.